Los órganos administrativos. Concepto. El artículo 5.1 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público define al órgano administrativo de la siguiente manera. Se entiende por órgano administrativo el conjunto de funciones y competencias atribuidas a una unidad administrativa determinada que tiene asignada responsabilidad y capacidad decisoria. El órgano administrativo, por tanto, no tiene personalidad jurídica propia. Actúa dentro de una administración pública, Estado, comunidad autónoma o administración local, que sí la tiene. Clases de órganos administrativos. Según su ámbito territorial se puede distinguir entre órganos centrales y periféricos. Los centrales tienen competencia en todo el territorio de la administración a la que pertenece. Los periféricos tienen competencia referida a una parte del territorio de la administración a la que pertenece. Según sus funciones pueden ser activos, consultivos o de control. Los activos tienen funciones de gestión. Los consultivos, funciones de información o consulta. Los de control vigilan y controlan la actuación de otros órganos. Según su posición jerárquica, se distingue entre los superiores y los directivos. Los superiores se encargan de la dirección política o administrativa, por ejemplo, los ministros. Los directivos se encargan de la ejecución de las políticas acordadas por los órganos superiores, por ejemplo, las direcciones generales. Según su composición, pueden ser unipersonales o colegiados. Los unipersonales están integrados por una sola persona. Los colegiados están compuestos por varias personas. Referencia especial a los órganos colegiados. En cuanto a su regulación legal, acudiríamos a la Ley 40/2015, recogida la regulación entre el artículo 15 y 22 de la misma. La composición de los órganos colegiados. Encontramos al presidente, al vicepresidente, al secretario y a los miembros. El presidente representa al órgano, preside las sesiones, dirime los empates con su voto, visa las actas y certificaciones, etc. El vicepresidente sustituye al presidente en caso de ausencia, vacante o enfermedad. El secretario puede ser miembro del órgano o una persona al servicio de la administración pública. En cuanto a sus funciones, se encarga de velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdo son respetadas. El procedimiento de adopción de acuerdos de los órganos colegiados sigue la siguiente dinámica: la convocatoria, después la constitución del órgano. Para ello se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y el secretario, o en su caso de quienes le suplan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. En segunda convocatoria puede especificarse como válido un número menor de miembros que la mitad. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Los acuerdos del órgano colegiado serán adoptados por mayoría de votos. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja, expresa y excepcionalmente lo contrario. Las actas de los órganos colegiados. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El secretario elaborará el acta con el visto bueno del presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos. La competencia de los órganos administrativos está regulada en la Ley 40/2015 entre los artículos 8 y 14. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. Si alguna disposición atribuye la competencia a una administración
sin especificar el órgano que debe ejercerla, la instrucción y resolución se llevará a cabo por los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente según el criterio anterior, instruye y resuelve el superior jerárquico común de estos. La delegación de competencias. En órganos de la misma administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas, podrá llevarse a cabo una delegación de competencias. Pero no pueden delegarse algunos asuntos o materias, así aquellos asuntos que se refieran a las relaciones con la jefatura del Estado, la presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las presidencias de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La adopción de disposiciones de carácter general. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Las materias en que así se determine por una norma con rango de ley. Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. La delegación de competencias debe publicarse en el diario oficial correspondiente y será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. La avocación. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado, que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. La encomienda de gestión. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. No podrán tener por objeto las prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. La encomienda de gestión debe publicarse en los diarios oficiales correspondientes. Delegación de firma. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su competencia, que ostenten bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos u unidades administrativas que de ellos dependan. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. No pueden delegarse la firma en aquellos mismos casos en los cuales no puede delegarse la competencia. La suplencia. En la forma que disponga cada administración pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia se hará constar esta circunstancia y se especificará al titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo la suplencia. Decisiones sobre competencia. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto
remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. Los interesados, que sean parte en un procedimiento, pueden dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Podrán dirigirse también al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración no relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.